Veloso. Asimismo, saludamos la presencia de autoridades, docentes y personal de la comunidad herediana que hoy nos acompaña. Para dar inicio al programa, solicitamos al doctor Carlos Cáceres Palacios, vicerrector de investigación de nuestra Casa de Estudios, a darnos unas palabras de bienvenida y hacer la presentación oficial de la doctora Beatriz Grinsen y Galilea Veloso. Muy buenas noches, doctora Yesenia Montañón, vicerrectora académica de la Universidad Peruana de Heredia, doctora Beatriz Grinsen y Galilea Veloso, del Instituto Osvaldo Chagas de Cruz, Brasil, profesoras honorarias y incorporadas, señora secretaria general accesitaria y señores y señoras autoridades de la universidad, asesores de la cooperación externa, docentes, estudiantes, invitadas e invitados todos. Estamos aquí reunidos para la realización de un acto académico que siempre es grato para nuestra universidad, en incorporación a su comunidad de profesoras y profesores honorarios. En esta ocasión el nombramiento recae en dos colegas muy destacadas del Instituto de Enfermedades Infecciosas Osvaldo Chagas de la Fundación Osvaldo Cruz, Río de Janeiro, Brasil. La Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz, fue creada en 1900 en Río de Janeiro y desarrolla investigación en salud pública, siendo probablemente la más importante en América Latina en ese rubro. Ha tenido muchas colaboraciones con nuestra universidad, en tanto tenemos la suerte de ser instituciones destacadas en la investigación y más aún en enfermedades tropicales. En particular, resaltamos que recientemente nuestra universidad colaboró con Fiocruz en un estudio de implementación de la profilaxis preexposición al VIH, PrEP, en servicios públicos en Brasil, México y Perú, que ha sido de gran importancia para la región. En ese marco, tengo el agrado de presentar primero a la doctora Beatriz Grinsen. Ella es médica infectóloga con una maestría y un doctorado en ciencias en enfermedades infecciosas y se dedica a la prevención y tratamiento de VIH desde hace más de 30 años. Es investigadora y profesora del Instituto Osvaldo Chagas en Fiocruz y dirige su unidad de prevención y ensayos clínicos y terapéuticos de ITS-SIDA, afiliada a la red de ensayos de prevención del VIH, HPTN, la red de promoción de la terapia clínica global para el VIH-SIDA y otras infecciones, ACTG, el grupo de ensayos de vacunas contra el VIH, HPTN, la red de prevención de COVID-19, COVIDPN, y la Agencia Nacional de Investigación sobre SIDA de Francia, ANRS. La doctora Grinsen es la investigadora principal para Brasil de la red del Caribe, Centroamérica y Sudamérica para la epidemiología del VIH, de la red de ensayos clínicos para la prevención del VIH, el virus papiloma humano y cáncer en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, y la red de prevención y tratamiento a través de un continuo de atención integral para adolescentes afectados por VIH en entornos con recursos limitados, financiada por el NICH. Ha liderado ensayos clínicos, estudios de cohortes y estudios de implementación para la prevención y tratamiento de VIH, otras IDS, tuberculosis, hepatitis, COVID-19 y Mpox. Es miembro de los comités asesores de terapia antirretroviral y profilaxis y preposición del Ministerio de Salud de Brasil, del Comité Asesor Técnico de OPS y del Grupo de Elaboración de Guías de Tratamiento de VIH de la OMS. Fue co-investigadora principal del estudio HPTN 083 que comparó el PrEP inyectable con cabotegravir con el PrEP oral diario en hombres y mujeres transgénero que tienen sexo con hombres. Y ahora es investigadora principal del estudio de implementación de PrEP inyectable con cabotegravir en Brasil. Reconocida por sus contribuciones, ha recibido numerosos premios a lo largo de los años, incluido el Premio de Desarrollo de Carrera del Consejo Nacional de Investigación de Brasil, el Premio Científico de la Fundación Carlos Chagas Filho del Estado de Río de Janeiro, FAPERJ. Ambos premios fueron otorgados en 6 oportunidades cada uno. También recibió el premio HPTN World Case Spirit en 2021 y el premio ACTG James Hakim de Mentoría en 2022. Ese año tuvo el honor de presentar la conferencia en Gale Man en el importante encuentro anual CROI. Y actualmente es la presidenta de la Sociedad Internacional de SIDA, International AIDS Society. Al recibir el premio ICTG de mentoría James Hakim en 2022,
resaltó que ella lo veía como un reconocimiento como investigadora latinoamericana y dedicó el premio a las investigadoras de la región que enfrentan barreras de género para su avance profesional. Estimuló a las jóvenes investigadoras a entrar en ese campo sin perder el entusiasmo y les ofreció apoyo como mentora de todas las formas que tuvieran las. Por su parte, la doctora Valdirea Veloso es también médica e infectóloga y tiene una maestría en enfermedades infecciosas y un doctorado en salud pública. Se desempeña como investigadora principal y profesora del Instituto Evandro Chagas de Cruz. Con más de 30 años dedicados a la epidemia de VIH, su investigación se ha centrado en la prevención, el tratamiento y la atención, en particular para las poblaciones vulnerables y las comunidades desatendidas en algunos entornos del sur global, especialmente América Latina y África. Actualmente, en su cuarto mandato de 4 años en la dirección del Instituto Chagas, la doctora Veloso ha ocupado importantes puestos de liderazgo, entre ellos los de jefa del Departamento de Atención de VIH en el Programa Nacional de VIH de Brasil y directora del Programa de SIDA del Estado de Río de Janeiro. También dirigió varios estudios en atención y prevención de VIH, incluidos ensayos sobre prevención de la transmisión materno-infantil y PrEP. Además, la doctora Veloso dirigió el estudio más amplio sobre la implementación de PrEP en América Latina, realizado en Brasil, México y Perú, en el que participaron más de 9.500 personas entre los 3 países. Este estudio no solo evaluó la implementación de PrEP oral en Brasil, donde ya se estaba otorgando, sino que también apoyó la implementación de PrEP en México y Perú, e indirectamente también en otros países. Como investigadora pionera, su trabajo ha enriquecido nuestra comprensión de la dinámica de la transmisión de VIH y las estrategias de prevención, dando lugar a enfoques innovadores. Eso también se dio en relación con el COVID, y de hecho, durante la crisis, Valdirea lideró la construcción de un hospital de 200 camas de cuidados intensivos totalmente dedicado a COVID. De hecho, además de investigadora, Valdirea es una líder social, defendiendo la equidad, la dignidad y la justicia entre quienes viven con el VIH o están afectados por él. Ella impulsó el desarrollo y la implementación de políticas de salud en prevención y tratamiento de VIH en Brasil. Más allá de sus logros científicos, su trabajo de abogacía ha contribuido a promover la justicia social y combatir el estigma contra las personas viviendo con VIH y las poblaciones clave, abordando las barreras estructurales y fomentando políticas inclusivas. Por todo ello, su trabajo ha tenido un impacto considerable en las perspectivas de la prevención y atención del VIH en un marco de derechos humanos. Por todo lo anterior, será un honor para nosotros, para nuestra universidad, incorporar a esta comunidad como profesoras honorarias a las doctoras Greenstein y Veloso. Antes de llegar a ese punto, como es tradicional, tendremos por parte de ellas una presentación científica justamente sobre el estudio del PrEP en el que participó nuestra universidad y que ha sido tan importante para la región. Ellas trabajan en equipo, por lo cual van a hacer ahora, luego, su presentación de forma conjunta. Caras Beatriz e Valdirea, parabéns, sejam vocês bem-vindas a nossa comunidade universitária. Muito obrigado pela contribuição de vocês ao conhecimento e à felicidade das pessoas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Carlos Cáceres e invitamos a la doctora Beatriz Greenstein y a la doctora Valdirea Veloso al podio para la presentación de la conferencia Hallazgos selectos del estudio INPREP sobre implementación de la profilaxis preexposición en servicios públicos de salud de Brasil, México y Perú. Punto para lá. Buenas noches. Es un privilegio y un honor
conducir esta apresentação en el dia de hoje. Me gostaria agradecer à Universidade Peruana Cayetano Heredia, em particular ao professor Carlos Cáceres, para esta oportunidade. Apesar de grandes avanços em el tratamento e prevenção, a pandemia de VIH segue sendo grande reto de saúde pública global. Ao final de 2023, quase 40 milhões de pessoas viviam com VIH em todo o mundo. Ocorreram aproximadamente 630 mil mortes e 1.300.000 de novas infecções. Em 2023, 2.300.000 pessoas viviam com VIH em América Latina, e apesar de importantes avanços em la região, com a expansão do acesso ao tratamento de VIH, el 27% de las pessoas vivendo com VIH em América Latina não recebiam terapia antirretroviral. Ademais, América Latina há pouco progresso em la redução de novas infecções de VIH em la região desde 2000, com o número subindo 9% desde os 2010. A prevalência de VIH em homens que têm sexo com homens em la América Latina é alta e aumentou em los últimos anos, em particular em los jóvenes. O VIH afeta de forma desproporcionada a los homens que têm sexo com homens jóvenes, que constitui de los poucos grupos de população com aumentos preocupantes no número de novos casos, apesar da estabilização de taxas em outros grupos. Travestis e mulheres trans em América Latina vivem em risco desproporcionado de infecção por VIH. Uma meta-análise identificou que travestis e mulheres trans de América Latina têm uma probabilidade 96 vezes maior de contrair o VIH em comparação com outras pessoas maiores de 15 anos. E o progresso contra o VIH em América Latina diminuiu em anos recentes. A região não cumpriu as metas 95, 95, 95, com muitos diagnósticos tardios de pessoas vivendo com VIH. Em 2023, 89% dos adultos vivendo com VIH na América Latina conheciam seu estado serológico, 73% usavam terapia antirretroviral e 67% tinham supressão viral. Os indicadores são piores que os de outras regiões. População claves tinha desenlaces piores, demonstrando seu acesso inadequado a serviços de VIH, com manutenção de estigma, discriminação, abuso físico e sexual, violência e outras violações de los direitos humanos. A proporção de diagnósticos tardios segue sendo inacceptavelmente alta em nossa região. O projeto IMPREP é consórcio entre Brasil, Peru e México, cujo objetivo é evaluar a efetividade, aceitabilidade e viabilidade da PrEP como estratégia de prevenção de VIH em populações clave, como homens que têm sexo com homens, travestis e mulheres trans. Esse projeto se destaca por seu enfoque colaborativo regional, proporcionando dados valiosos que permitem aos governos locais desenrolar políticas públicas de saúde basadas em evidência. IMPREP é financiado por UNITAID e por los Ministérios de Saúde de los 3 países.
O projeto ha generado estudos importantes que abarcam diversos aspectos de la implementação de PrEP, até as barreiras sociais e estruturais que enfrentam as populações objetivo. Estes estudos incluem análises quantitativas, qualitativas sobre a adoção de PrEP, a aderência e as percepções de la intervenção entre diferentes comunidades. Como parte do estudo em PrEP, conduzimos 2 encuestas online que recrutaram mais de 19 mil homens que têm sexo com homens em 2018 e mais de 16 mil em 2021. Pessoas com 18 anos ou mais, vivendo em Brasil, México e Peru, foram recrutados em las redes sociais. Nesta diapositiva, podem observar a evolução do nível de conhecimento e disposição para utilizar a PrEP em 2018 e em 2021. O conhecimento aumentou em os 3 países, mientras a disposição a usar PrEP aumentou solo em Brasil, provavelmente porque já estava disponível em la rede pública. Indetectável é igual a intransmissível. É uma ferramenta poderosa para a prevenção de VIH. A associação deste conceito ao cuidado clínico e a prevenção não foi aproveitada de forma suficiente. Nesta análise, em Nexo, Brasil e Peru, se podem ver em azul escuro que a compreensão da mensagem indetectável é igual a intransmissível ha sido muito maior em pessoas vivendo com o VIH, pero este conhecimento era limitado. Dados do estudo de sobreincidência de PrEP, realizado em 2021, utilizando o ensaio de avidez, limite como parte de um algoritmo de prova de infecção recente, demonstrou altos níveis de infecção recente por VIH e incidência de VIH anualizada entre minorias sexuais e de gênero em Brasil e Peru, com destaque para a carga da epidemia de VIH em essas populações, em particular jovens e entre pessoas com ingressos mais baixos. Para avaliar a implementação de PrEP na América Latina, desenhamos o mais grande estudo de implementação de PrEP em América Latina, com a meta de avaliar a viabilidade da implementação de PrEP em homens que têm sexo com homens, travestis e mulheres trans, em los sistemas de saúde pública de Brasil, México e Peru. Um total de 9.509 participantes foram registrados. O estudo recrutou populações vulneráveis, com 26% de participantes jovens e 73% de não blancos. Em geral, sexo anal receptivo sem preservativo foi relatado por uns 66% de los participantes. Existem barreiras possíveis que devem abordar-se à hora de avaliar o uso da PrEP. 8,4% de los participantes registrados não regressaram depois de la inclusão. Pessoas com menos de 24 anos, menor educação, não blancos e travestis e mulheres trans tiveram maior probabilidade de perdida para seguimento. A adesão à PrEP é fundamental para o sucesso da estratégia. Uma das mais importantes barreiras para o uso de PrEP oral é a necessidade de adesão a uma pastilha oral ao menos 4 vezes por semana. No estudo em PrEP, 68% dos participantes tiveram taxa de possessão de medicamentos igual
ou maior que 0,6, correspondente a 4 pastilhas de tenofovir, foi menor em travestis e mulheres trans e pessoas até 24 anos. En ECROI 2024 se apresentaram as análises do INPREP sobre a adesão à la PrEP. Ao avaliar os fatores associados à la barra adesão à la PrEP por medição de níveis de DBS em jovens, se identificou uma maior possibilidade de barra adesão em participantes de Peru com menor escolaridade, trabalhadores sexuais, travestis e mulheres trans. Entre as participantes trans, ser de Peru e ter menor escolaridade também estiveram associados a maior possibilidade de barra adesão. Transsexuais jovens tiveram maior possibilidade de barra adesão à la PrEP. Em outra análise, evaluamos níveis de proteção versus ações indiretas de adesão, como adesão autoinformada e taxa de possessão de medicamentos. Estas ações discriminaram adequadamente os níveis de proteção da PrEP em las populações clave da América Latina em diferentes momentos durante o segmento do estúdio. Estas ações têm baixo custo, são fáceis de implantar e permitem ações imediatas de apoiar a adesão à PrEP em serviços de saúde e podem contribuir para o monitoreio de programas de PrEP. A persistência de PrEP também é reto em la jornada de PrEP. Os 68% dos participantes permaneceram em el estudo a largo prazo. Participantes jovens com menor educação, travestis e mulheres trans e trabalhadores sexuais tiveram probabilidade significativamente menor de lograr participação a largo prazo, mientras os participantes com adesão completa em la semana 4 tiveram maior probabilidade. A incidência geral de VIH em meu estudo em PrEP foi 0,85 por 100 pessoas ano. E o Peru teve as maiores taxas de incidência. Ademais, se observou um gradiente descendente e a incidência de VIH segundo a VIH, com maiores taxas entre os mais jovens. Finalmente, participantes negros, mestiços, indígenas ou asiáticos tiveram incidência consideravelmente aumentada em comparação com participantes autodeclarados brancos. El INPREP ha sido um projeto muito enriquecedor e complexo que nos ha permitido realizar diversas análises, profundizando em diferentes aspectos. Por exemplo, em uma análise especificamente entre travestis e mulheres trans, a adesão à PrEP aumentou com o tempo, tendo em conta as participantes que realizaram visitas de seguimento. No obstante, aquelas maiores de 34 anos e com maior escolaridade tiveram maior adesão autoinformada. Este manuscrito, cuja primeira autora é a doutora Kelly Kakonda, recebeu o JIAS Impact Award 2023 do periódico JIAS. O prêmio reconhece artículos de alto impacto selecionados por editores e o conselho editorial do periódico.
Em outra análise, pudimos evaluar os marcadores precoces associados à la soroconversión. Em comparação com participantes de Brasil, aqueles de México e Peru tiveram maior participantes mais jovens em comparação com aqueles com mais de 35 anos. A seroconversão de VIH também estuvo positivamente associada à autoidentificação trans, ao trabalho sexual, ao sexo anal receptivo sem preservativo, ao diagnóstico de ITS e a um NPR H.6. Esta análise, que foi uma destacada apresentação oral hecha por Dr. Professor Carlos Cáceres em la conferência IAS 2021, recebeu o prêmio IAS MSD de Investigação em Prevenção do VIH em la conferência. Nessa subanálise, identificamos desigualdades raciais em la adesão à la PrEP e la incidência de VIH. Essas taxas foram maiores em participantes negros e mestiços em comparação com participantes brancos. Segundo os modelos logísticos, travestis e mulheres trans e participantes de 18 a 24 anos tiveram maior probabilidade de não adesão à la PrEP em todos os grupos raciais evaluados. Participantes negros e mestiços com menores níveis de educação e que trabalham com sexo tiveram maior probabilidade de não adesão à la PrEP. Estes resultados reforçam que o racismo estrutural e determinantes sociais impactam significativamente nestes desenlaces de saúde. Outra análise se centrou em las ITS bacterianas prevalentes e incidentes em el INPrEP. La ITS bacteriana mais prevalente foi clamídias, com 11,8%, seguida por gonorreia, 9,2%, e sífilis ativa, 8,8%. Observamos alta incidência de ITS bacteriana, com clamídia com a maior incidência, seguida de sífilis e gonorreia. Se observou que cerca de 30% de los participantes corresponde a todos os diagnósticos de ITS ao largo do estudo, e cerca de 60% de los diagnósticos de ITS en el INPrEP estiveram concentrados em solamente 12% de los participantes. Assim, se queda demonstrada a importância de uma maior compreensão do papel das redes sexuais em la transmissão das ITS. Estas redes também podem informar futuras políticas públicas de saúde para identificar as pessoas que mais se beneficiariam de estratégias de prevenção de ITS, como a DoxyPEP. Estes dados, apresentados pela doutora Mayara Silva, foram expostos e receberam um prêmio em la conferência IAS 2023 em Brisbane. Además, se publicou um artigo em la revista Lancet HIV. Ao final do segundo trimestre de 2024, 7,4 milhões de pessoas haviam iniciado PrEP oral em todo o mundo. Apesar das 7,4 milhões de iniciações de PrEP, ocorreram 17 milhões de novas infecções de VIH desde 2012. A prevenção do VIH tem importantes lagunas e desigualdades globais. Apesar das evidências de impacto sobre a incidência em alguns contextos e populações, aún estamos lejos das metas globais. O consumo de PrEP segue abaixo das metas em todas as regiões. Assim, muitas pessoas que puderam beneficiar-se do uso de PrEP se quedam atrás. Apesar da melhora dos números, a cobertura de pessoas necessitadas de PrEP em Latinoamérica e Caribe aún não alcança 5%.
Apesar de representar un 9% de las nuevas infecciones por el VIH, la región tiene solamente un 3% de las iniciaciones de PrEP en todo el mundo. El estudio INPREP fue mucho más importante para apoiar e informar a expansão da PrEP por la região, não somente produzindo dados, pero também contribuindo para as recomendações de PrEP em México e Peru. O avanço do conhecimento permitiu que agentes de ação prolongada pudieran ser evaluados para PrEP. Agentes de PrEP de ação prolongada têm potencial de mitigar algumas dessas preocupações por garantizar proteção consistente com suministro infrequente e discreto, sem a necessidade de uso de medicamentos diários ou bajo demanda. Encuestas realizadas junto ao estudio INPREP demonstraram que homens que têm sexo com homens de América Latina preferem PrEP de ação prolongada. Actualmente, estamos levando a cabo um projeto de demonstração de CAB-LA em PrEP CAB Brasil, em 6 cidades brasileiras que aproveita o impacto do projeto INPREP para produzir evidências fundamentais que informem ao governo brasileiro sobre a melhor forma de integrar a PrEP CAB-LA em los serviços existentes que atualmente oferecem PrEP oral diária para as pessoas mais vulneráveis em um contexto de saúde pública. Foram inscritos homens que têm sexo com homens, pessoas não binárias e pessoas trans, sem VIH, entre 18 e 30 anos, buscando PrEP, que não tinham histórico de uso prévio de PrEP. A figura mostra a distribuição de los centros en el país. Recentemente se completou a inscrição e esperamos a pronta divulgação de los resultados basales. Em 2023, o Ministério de Saúde de Peru aprovou a diretriz e começou a provisão de PrEP oral para populações clave. A Universidade Peruana Cayetano Heredia e INPREP brindaram assistência técnica ao Ministério da Saúde para desenvolver o programa e apoio direto às clínicas para sua implementação. Também se ha proporcionado assistência técnica ao mecanismo de coordenação do país Fundo Global para desenvolver um plano nacional de prevenção de VIH para 2024-2025. Además, o equipo continua a desenvolver atividades, webinars, campanhas educativas, análises de dados, surveys e entrevistas qualitativas. A realização de pesquisas em nossa região é fundamental para gerar conhecimentos específicos que respondam às necessidades locais e permitam enfrentar os desafios de saúde de maneira efetiva. O estabelecimento de colaborações regionais é clave para fortalecer capacidades e fomentar a criação de políticas públicas basadas em evidências que sejam sosteníveis e contextualizadas. INPREP foi um exemplo muito exitoso de colaboração regional para a geração de dados de suma importância para os países e governos locais. Os dados generados proporcionarão informação crucial para a gestão da saúde, facilitando a toma de decisões informadas. Este esforço contribuiu ao avanço regional ao alinharmos com as tendências internacionais e garantizar que nossas comunidades se beneficiem de los últimos desenvolvimentos em saúde pública. Nossos agradecimentos a todo o equipo de INPREP. Además, a las instituições que apoiaram INPREP e as pessoas que nos ajudaram muito com essa apresentação. Muchas gracias.
Agradecemos a la doctora Beatriz Greenstein y a la doctora Valdilea Veloso por su ponencia. Y ahora invitamos a las autoridades y a nuestras invitadas que conforman la mesa de honor a subir al estrado. Doctora Beatriz Greenstein, por favor. Doctora Valdilea Veloso, por favor, tome asiento. Muy bien. Solicitamos acercarse al podio a la Magíster Carmela del Pilar Alay Paz, Secretaria General Accesitaria, para proceder a dar lectura del acta de nombramiento de la doctora Greenstein y la doctora Veloso como profesoras honorarias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Solicitamos ponerse delante de la mesa de honor a la doctora Beatriz Greenstein. Resolución CEGEN 656 de fecha 30 de septiembre del 2024. Vista la Carta de Vicerrectorado Académico número 128-2024 de fecha 4 de septiembre del 2024 y el acuerdo de la sesión ordinaria de fecha 11 de septiembre del 2024 del Consejo Universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y considerando que el señor rector eleva a consideración del Consejo Universitario la citada carta, respaldada por 5 profesores principales, respecto a la propuesta de nominación de la doctora Beatriz Hilda Jägerhorn Greenstein como profesora extraordinaria honoraria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La referida doctora es graduada en Medicina por la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Realizó la maestría en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias de la Universidad Federal de Río de Janeiro y es PhD en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias de la misma universidad. Su experiencia profesional se basa en el área de investigación clínica en enfermedades infecciosas y parasitarias y prevención y tratamiento del VIH, SIDA, ITS, tuberculosis y COVID-19, salud de la población de mujeres travestis y transexuales. Actualmente trabaja en el Instituto Canadiense de Investigación en Salud de Canadá como colaborador en prácticas funcionales y ha participado en proyectos en la Red Canadiense en ensayos sobre el VIH. Trabaja en la Agencia Nacional de Investigación sobre el SIDA y la hepatitis viral ANRS de Francia como colaborador en prácticas funcionales. Asimismo, ha participado en actividades de proyectos para la mencionada agencia. Actualmente es gerente en el Instituto Nacional de Agencias y Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Es investigadora principal de la Unidad de Ensayos Clínicos VIH-Sida de Fiocruz, que forma parte de las redes de investigación AIDS, Clinical Trials Group, VIH Prevention Trials Network, VIH Vaccine Trials Network y Prevención COVID-19 de Estados Unidos. Es investigadora de la Red Colaborativa del Caribe, Centro y Sudamérica, que forma parte de las bases de datos epidemiológicas internacionales para evaluar el SIDA. Es coinvestigadora en varios estudios clínicos importantes relacionados con VIH, COVID-19 y monkeypox, además de ser investigadora principal en ensayos clínicos clave en Brasil, incluyendo estudios sobre vacunas y profilaxis para VIH. Es consultora del Ministerio de Salud de Brasil, integrando el Comité Asesor de Terapia Antirretroviral en Adultos y el Comité Asesor de Profilaxis Preexposición al VIH, miembro del Grupo de Desarrollo de Directrices sobre VIH-Sida en Adultos de la Organización Mundial de la Salud, Comité Técnico Asesor en VIH
ITS de la OPS. Además, es miembro del Consejo Editorial de la revista científica PLOS ONE, es miembro de la revista científica brasileña en enfermedades infecciosas, impreso, es miembro de la revista científica Lancet, edición británica, y es miembro de la revista científica de la Sociedad Internacional del SIDA. También se desempeña como revisora en artículos científicos en la revista de enfermedades infecciosas clínicas, en la revista Cuidado del SIDA, en la revista BMC, en la revista PLOS ONE, en la revista Investigación sobre el SIDA y Retrovirus Humanos y en la revista Memorias do Instituto Osvaldo Cruz. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 205, inciso B del Reglamento General de la Universidad y artículos 17 y 39, inciso H del Estatuto de la Universidad, y en atención a los considerandos precedentes y el acuerdo unánime de la sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2024 del Consejo Universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se resuelve nombrar a la doctora Beatriz Hilda Jägerhorn Greenstein como profesora extraordinaria honoraria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y expedirle el diploma que la acredite como tal. Regístrese, comuníquese y archívese. Consta una firma de la señora rectora encargada, la doctora Flor Yesenia Musayón Oblitas, y la señora secretaria general, Magíster Geraldine Sidae Salazar Vargas. Invitamos a la doctora Yesenia Musayón Oblitas, vicerrectora académica y rectora en funciones de nuestra universidad, a hacer entrega del diploma a la doctora Beatriz Greenstein como profesora honoraria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Agradecemos a la doctora Beatriz, a la doctora Yesenia Musayón y al doctor Cáceres. A continuación, solicitamos colocarse delante de la mesa de honor a la doctora Valdilea Veloso para proceder con la lectura del acta de nombramiento como profesora honoraria de nuestra Casa de Estudios. Resolución CEGEN 655 de fecha 30 de septiembre de 2024. Vista la Carta de Vicerrectorado Académico número 128-2024 de fecha 4 de septiembre del 2024 y el acuerdo de la sesión ordinaria de fecha 11 de septiembre del mismo año del Consejo Universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y considerando que el señor rector eleva a consideración del Consejo Universitario la citada carta respaldada por 5 profesores principales respecto a la propuesta de la nominación de la doctora Valdilea González Veloso dos Santos como profesora extraordinaria honoraria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La referida doctora es graduada en Medicina por la Universidad Estatal de Río de Janeiro, realizó una maestría en Medicina en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias en la Universidad Federal de Río de Janeiro y un doctorado en Salud Pública en el área de Evaluación de Servicios de Salud en la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arauca Fiocruz. En el área académica es profesora del programa de maestría y doctorado en investigación clínica en enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Infectología Evandro Chagas en Fiocruz. Dirigió el Departamento de Atención del Programa Nacional de VIH-Sida de Brasil y fue directora del Programa de SIDA de la Secretaría de Salud del Estado de Río de Janeiro.
con un importante rol en la implementación del programa de acceso universal al tratamiento antirretroviral de gran repercusión internacional. Al inicio de la pandemia por el COVID-19, lideró la respuesta del Instituto a la pandemia del Centro Hospitalario COVID-19 para pacientes con formas graves de la enfermedad, realizando además numerosos estudios clínicos. Es investigadora en las redes de investigación de los Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Grupo de Ensayos Clínicos sobre el SIDA, Red de Ensayos para la Prevención del VIH, Red de Vacunas contra el VIH y Red del Caribe, América Central y del Sur para la epidemiología del VIH. Es investigadora titular de Fiocruz y fue investigadora visitante senior de la Fundación de Apoyo a la Investigación de la Amazonía en la Fundación de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado en Manaus. Es presidenta del proyecto IMPREP para la implementación de la profilaxis previa a la exposición para hombres que tienen sexo con hombres y personas trans en América Latina, liderando un consorcio de instituciones en Brasil, México y Perú. Desde el año 2017 es directora del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Evandro Chagas, institución que también dirigió del 2006 al 2013. Es consultora del Departamento de Enfermedades Crónicas e Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud y es miembro de su grupo técnico asesor para la prevención y tratamiento del VIH en adultos y fue consultora del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida. Es miembro del Comité de Ética en Investigación del INI Fiocruz. Fue miembro del Comité Técnico para la Revisión de Propuestas de Financiamiento del Fondo Mundial contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Y fue miembro de su Comité Asesor Científico y Técnico sobre el Tratamiento, STACA, que conforme a lo dispuesto en el artículo 205, inciso B del Reglamento General de la Universidad, establece que los profesores honorarios son aquellos académicos nacionales o extranjeros que sin pertenecer a la universidad se han hecho acreedores por sus méritos a esta distinción, son nombrados por el Consejo Universitario a propuesta de 5 profesores principales. Conforme al artículo 17 del Estatuto de la Universidad y el artículo 39, inciso H del Reglamento General, y en atención a los considerandos precedentes en uso de las atribuciones que confiere el Estatuto y el acuerdo unánime de la sesión ordinaria del 11 de septiembre del 2024 del Consejo Universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se resuelve nombrar a la doctora Valdilea González Veloso dos Santos como profesora extraordinaria honoraria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y expedirse el diploma que la acredite como tal. Regístrese, comuníquese y archívese. Consta una firma de la señora rectora, doctora Flor Yesenia Musayón Oblitas, encargada en funciones, y la señora secretaria general, magíster Geraldine Salazar Vargas. Nuevamente, invitamos a la doctora Yesenia Musayón Oblitas, vicerrectora académica y rectora en funciones de nuestra universidad, a hacer entrega del diploma a la doctora Valdilea Veloso. Agradecemos a la doctora Valdilea Veloso, a la doctora Yesenia Musayón, al doctor Carlos Cáceres. Los invitamos a tomar asiento. A continuación, invitamos al podio a la doctora Beatriz Greenstein a dirigir unas palabras.
Estimada vice-reitora acadêmica da Universidade Cayetano Heredia, doutora Yesenia Musaião Oblitas, estimada secretária-geral associária, senhora Carmela del Pilar Alay, estimado vice-reitor de investigação, professor Carlos Cáceres, queridos colegas aqui presentes que compartem esse momento tão especial com nós outras. É com grande honor que recebemos, em la fecha de hoje, o nombramento de professoras honorárias de essa prestigiosa Universidade Cayetano Heredia, ubicada en el país hermano del Perú. É um dia muito especial para nós outras, que nos sentimos muito honradas com essa homenagem tão sencillo e especial, que contribui para que se estrechen los lazos de amistad entre nuestras instituciones en nuestros países. Nuestras instituciones, la Fiocruz y la Universidad de Cayetano Heredia, tienen una historia marcada por la dedicación y contribución a la ciencia, a la enseñanza y la investigación en área de salud. Ambas instituições estão comprometidas com a democracia, os direitos humanos, a igualdade de gênero, a inclusão social, o respeito à diversidade, a liberdade acadêmica e a criação de oportunidades para sua população e outros pueblos do mundo, especialmente do sul global. Na América Latina, os desafios relacionados com o VIH e a SIDA são multifacéticos e complexos. A estigmatização das pessoas que vivem com o VIH aún persiste, o que dificulta o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Además, as desigualdades socioeconômicas e a falta de informação contribuem a la propagação do vírus, especialmente entre as populações vulneráveis, como os jovens, os hombres que têm relações sexuais com hombres, os trabalhadores sexuais, as pessoas transexuais, entre outros grupos. Nesse contexto, a Fiocruz e a Universidade Cayetano Heredia devem seguir com seu trabalho de profundizar o conhecimento do VIH e SIDA e ampliar a cooperação regional com o objetivo de enfrentar estes desafios comuns. Em um planeta marcado por la escalada de disputas geopolíticas, rivalidades estratégicas e la catástrofe ambiental, a América Latina deve reafirmar seu compromisso com a paz e o desenvolvimento sustentável, de maneira a levar em consideração as diferentes epistemologias e contribuições que os pueblos originários de los afrodescendentes, de las mujeres, de la população LGBTQIA+, e os outros grupos historicamente marginados na construção de nossas nações. Somos um pueblo em movimento, um pueblo luchador dotado de grande capacidade de criar e sonhar, que se junta à sociedade planetária para participar do esforço comum com a humanidade. Como canta Mercedes Sosa, e quando venham os dias que nós outros esperamos, com todas as melodias, haremos um solo canto. El cielo será celeste. Los vientos habrán cambiado e nascerá um novo tempo latino-americano. Gracias. Agradecemos a la doctora Beatriz Greenstein por sus palabras. Seguidamente, invitamos al podio a la doctora Valdilea Veloso para que brinde unas palabras también. Estimada vice-reitora acadêmica da Universidade Cayetano Heredia, doutora Yesenia Musaião Oblitas, estimada secretária-geral associária, senhora Carmen del Pilar Alay, estimado vice-reitor de investigação, professor Carlos Cáceres, queridos colegas aqui presentes que nos compartem este tão especial
este momento tão especial com nós outras. É com grande emoção que recebemos esta homenagem da Universidade Cayetano Heredia no dia de hoje, que fortalece a colaboração entre nossas instituições, abrindo caminhos para futuros projetos de cooperação em saúde. Ademais, essa homenagem simboliza a unidade de Peru e Brasil, países vecinos e irmãos de nossa América Latina. La Fiocruz e a Universidade Cayetano Heredia têm uma história marcada por la dedicação e contribuição à ciência, à enseñança e à investigação em área de saúde. São instituições respeitadas por las sociedades e a comunidade científica de nossos países e de outras partes do mundo. Ademais, la Fiocruz e a Universidade Cayetano Heredia devem seguir somando esforços em las investigações sobre o VIH e SIDA, a redução de las desigualdades sociais e no combate de todas as formas de estigmatização e prejudícios. O planeta vive uma crise de época caracterizada por uma crise ecológica, econômica, política e social. Compreender a crise atual requer analisar questões como o autoritarismo político, a eliminação de los direitos laborais, a dominação sexual e de gênero, a opressão étnico-racial, a expulsão e exclusão de imigrantes, entre outros. Estes problemas são parte de los determinantes sociais da saúde e estão entrelaçados com os profundos cambios climáticos que estamos vivendo e que necessitamos enfrentar. São muitos os desafios de nossas instituições e nossos países. A América Latina tem uma larga história compartida de sofrimento, lutas e esperanças. Somos hijos e hijas de la confluência de pueblos originários africanos e europeus. Fomos constituídos em um contexto de continuado etnocídio regido por o mais hediondo eurocentrismo, moldeados por manos e vontades estranhas, remodelados por nós outros mesmos, com a consciência espúria e alienada de los colonizadores, de los colonizados. Fuimos erros para nunca ser, nem parecer ser, nem reconhecer-nos como realmente somos. Como diz o antropólogo Darcy Ribeiro, somos o povo latino-americano, parte maior de la latinidade, que se prepara para realizar suas potencialidades. Uma latinidade renovada e perfeccionada, pois revestida de carnes indígenas, negras e herdeira de las sabedorias de viver em los pueblos de la floresta e los páramos, de las alturas andinas e de los mares do sul. Muitas graças. Obrigada. Agradecemos a la doctora Valdilea Veloso por sus palabras e invitamos al podio a la señora vicerrectora académica y rectora en funciones de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctora Yesenia Musayón Oblitas, a dirigir unas palabras al auditorio. Doctor Carlos Cáceres Palacios, vicerrector de investigación. Magíster Pilar Alay, secretaria general accesitaria. Doctora Beatriz Greenstein y doctora Valdilea Veloso, profesoras honorarias de nuestra universidad. Autoridades universitarias, asesores de cooperación externa, docentes, estudiantes, invitados, amigos. Reciban en primer lugar el saludo de nuestro señor rector, el doctor Enrique Castañeda Saldaña, que por razones X en este momento se encuentra fuera del país. Por eso es que me encuentro asumiendo sus funciones en calidad de interina. Es un honor para nuestra universidad incorporar a las doctoras Beatriz Greenstein y Valdilea Veloso como profesoras honorarias de nuestra universidad.
Ser profesor honorario es una distinción concedida a un académico o académica por sus méritos científicos. Por tal razón, cuando el doctor Carlos Cáceres propuso esta nominación ante el Vicerrectorado Académico y el Consejo Universitario, no lo dudamos. Tras 30 años de impecable e impresionante labor de las doctoras Beatriz Greenstein y Valdilea Veloso, la universidad abre sus puertas. Estimadas doctoras, reciban ustedes el día de hoy la llave de su casa, de nuestra casa, pero principalmente de nuestro corazón. Son ustedes a partir de ahora heredianas distinguidas. Porque en Cayetano atraemos el talento y fortalecemos nuestra comunidad de excelencia. La idea es también vincular a nuestra comunidad universitaria con el contexto internacional y ya con Brasil y con Fiocruz en especial tenemos múltiples relaciones, porque siempre nuestro querido hermano país nos ha abierto sus puertas y permanentemente, con mucho entusiasmo, desarrollamos una serie de proyectos. Todos ellos, como ya se ha mencionado, para poder contribuir a solucionar los problemas de la población. Esta tarea es un proceso planificado que consiste en relevantes dimensiones interculturales y globales en el marco de la enseñanza y la investigación, para el fortalecimiento de la docencia, la investigación, el desarrollo de profesores e investigadores, pero además, y lo más importante, porque con ello seguimos contribuyendo al desarrollo del tejido social, nacional, regional y mundial. Quiero aprovechar este espacio para anunciarles que el día de hoy también hemos recibido otras buenas noticias. Hemos recibido el resultado del The World University Ranking, reconocido globalmente por su rigor y prestigio, siendo uno de los instrumentos más confiables para evaluar el desempeño de las universidades a nivel mundial. Su característica distintiva es el enfoque exhaustivo de la misión de investigación, evaluando integralmente a las universidades mediante 5 áreas principales: Teaching, Research Environment, Research Quality, Industry e International Outlook. La edición 2025 de The World University Ranking evaluó a 2.092 universidades de 115 países y regiones. En ese contexto, con mucha alegría, debo decirles que la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha logrado un hito importante al mantenerse por 7º año consecutivo como la universidad número 1 a nivel nacional, desde su inclusión en el 2019. En la edición 2025, nos ubicamos entre la posición 1001 y 1200, mejorando nuestro puntaje con respecto al año anterior. Esta es una posición global. Y esto lo logramos por la calidad de nuestros investigadores, nuestros docentes, nuestras autoridades, nuestras redes, nuestros investigadores, visitantes y nuestras queridas profesoras honorarias. Doctora Beatriz Greenstein y Valdilea Veloso, sean ustedes bienvenidas a nuestra querida Universidad Peruana Cayetano Heredia, la mejor universidad del Perú. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Yesenia Musayón Oblitas por su intervención. Y ahora, estimada concurrencia, nos ponemos de pie para entonar el himno de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Nueva mies de granero inmortal, ciencia, conciencia, honor y trabajo, nuestros actos en la vida regirán. Es nuestra unión el secreto triunfal, que en la luz
lucha supimos forjar, hoy día ya realidad luminosa, gloria dará al Perú. Cayetano Heredia nos guía en la verdad y la fe. ¡Viva la Universidad Cayetano Heredia! Con este acto significativo, damos por concluida la ceremonia de nombramiento de profesoras honorarias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Les agradecemos a todos su gentil asistencia y los invitamos a un brindis de honor en el ambiente de sol y sombra. Muy buenas noches.